Buen día, mi nombre es Silvia Valencia Mendoza y el día de hoy quiero compartir contigo información acerca de mi proyecto de investigación. Esta propuesta de intervención educativa, denominada Uso de aula invertida como estrategia didáctica en estudiantes de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 44 de Puebla, Puebla. Este proyecto es un trabajo realizado por parte de mi doctorado en educación con tecnología del aprendizaje y conocimientos en entornos virtuales. En esta imagen podemos observar cómo quedó la introducción, todo el índice. Acá tenemos la introducción, tenemos también el apartado de problemática, apartado 1, apartado 2, marco contextual, apartado 3, el marco teórico, el marco 4, la metodología de intervención, en el apartado 5, conclusiones, limitaciones y perspectivas y finalmente las referencias. Esto se fue realizando en 4 semanas, ¿sí? Empezamos con el primer apartado, el apartado 2, 3, 4 y 5. Fue de manera gradual y apoyada siempre por mi asesor, el doctor Roger de Jesús Ballinas Osorio. En la introducción se estableció la propuesta de intervención en donde manifiesto la necesidad de establecer esta investigación en alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 44, al observar que existe una necesidad de aplicar nuevas estrategias de enseñanza, en este caso la aula invertida, para impactar en el aprendizaje de mis alumnos, especialmente de primer grado. En el apartado de problemática, yo realicé el planteamiento del problema, en donde establezco cuál es la situación que estoy presentando con mis alumnos, en donde los alumnos tienen dificultades en las 4 habilidades del idioma inglés: hablar, leer, escribir y escuchar. Sobre todo porque es una escuela secundaria pública en donde carecemos de muchísimos insumos y de materiales didácticos. Entonces, a mí me surge esa idea de hacer algo con la problemática que estoy enfrentando y además establezco también que mis alumnos, la mayoría de ellos, cuentan con un dispositivo móvil y con servicio de internet en casa, después de haber hecho esa pequeña investigación acerca de qué servicios, con qué servicios cuentan en casa, si contaban con internet y también con un dispositivo móvil. El siguiente punto es la justificación. En esto yo abordé por qué aplicar aula invertida en mi contexto áulico, debido a que la mayoría de mis alumnos cuentan con un dispositivo móvil e internet en casa. Esto me ayudaría a mí enormemente para trabajar el aula invertida y que ellos desde casa pudieran trabajar temas que nosotros posteriormente abordaremos en clase y de una manera ya más práctica, ya que el alumno en casa pudo haber avanzado con trabajar los materiales que se le envían previamente. En los objetivos que yo pretendo con este trabajo de investigación es fomentar en los alumnos, sobre todo el aprendizaje autónomo, también un pensamiento crítico y también, sobre todo, el desarrollo de las 4 habilidades: hablar, leer, escribir y escuchar, y que los alumnos sean los principales actores de su propio aprendizaje. Esto es lo que yo pretendo obtener después de aplicar esta metodología de investigación. Como objetivo general, yo quiero observar cuál es el impacto que tiene la aplicación del aula invertida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente del idioma inglés, en mis alumnos de primer grado de la Escuela Secundaria Técnica 44. Esto es, como lo había mencionado anteriormente, para fortalecer el aprendizaje de mis alumnos
y fomentar el aprendizaje autónomo, ya que con el aula invertida ellos aprenderán a trabajar desde casa sin la presencia del docente. Posteriormente abordamos el apartado 3, que es el marco teórico, en donde esto más que nada es justificar con diferentes autores como Barbara Wohlforth, Virginia Woolson, las aportaciones que ellos han hecho acerca de cómo utilizar el aula invertida para la enseñanza de un nuevo idioma y cómo fortalecer qué técnicas, qué hacer, qué acciones realizar para la aplicación correcta del aula invertida en un salón de clases. Aquí yo tuve que buscar muchísima información de diferentes autores para apoyarme de ellos y fundamentar bien mi marco teórico. Posteriormente, trabajamos con el apartado 4, que es metodología de intervención. En este apartado se mencionaron dos metodologías que yo pretendo utilizar mi metodología de intervención. Uno de ellos es el cuasi experimental y bueno, me llamó la atención porque este método, esta tecnología a utilizar me puede servir muchísimo porque entra la reflexión y va paso a paso cómo poder abordar la investigación. Y finalmente, ya en el apartado 5 tenemos la conclusión, en donde yo digo todo lo que se pudo obtener con esta investigación y cómo los resultados nos dan que el aula invertida, aplicándola en clases de inglés en primer grado de secundaria, puede uno obtener grandes beneficios, como sobre todo hacer que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje. Además que los alumnos pueden desarrollar las 4 habilidades del idioma. ¿Cuáles son las limitaciones y perspectivas? Como todo, en toda investigación hay límites y también perspectivas. A continuación les mencionaré brevemente cuáles fueron algunas de las limitaciones que se pudieron observar. Pues en este caso fue que algunos alumnos que no cuentan con dispositivo móvil o no cuentan con el servicio de internet en casa y también no tienen el apoyo de los padres de familia. Para mí eso fue una limitación, puesto que no se puede llevar a cabo bien este proceso con aquellos alumnos que tienen ciertas limitaciones tanto en material como en el apoyo humano, en este caso de sus padres. Ahí sí tuve algunas limitaciones porque pues yo no puedo hacer que ellos puedan trabajar en casa. Y también las perspectivas es que esta teoría de aplicar el aula invertida no solamente puede ser en la materia de inglés, sino que también se pudiera aplicar para las otras disciplinas en la Escuela Secundaria Técnica 44, lo cual también nos ayudaría muchísimo para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 44. Por lo tanto, esta investigación a mí me pareció sumamente importante e interesante. Y bueno, yo creo que todavía queda mucho por investigar y a grosso modo esta sería la explicación de este proyecto de investigación. Al final se agregaron las referencias, toda la información bibliográfica que se tuvo que utilizar para esta investigación y pues como podemos observar, este tema es realmente pues interesante y que bien se puede aplicar para coadyuvar en el aprendizaje de un segundo idioma en escuelas secundarias públicas. Agradezco muchísimo su atención.